rural. Por ahí piensen un poco en... Siempre retomo el ejemplo de Argentina porque es como el que más vemos en otra materia, pero fíjense que acá era el ganado y ¿qué se hacía? A medida que se necesitaba exportar más, lo único que hacían era extender la frontera contra el indígena, es decir, ir ganando tierra para ir creando más vacas. O sea, eso era, ni siquiera era una inversión tecnológica, ¿no? O sea, era ir, aprovechar la gran disponibilidad de tierras que hay, y así pasaba en muchos otros lugares. Se extendían más tierras, se vendía menos, hasta que esto vamos a ver después, como el siglo XX ya llegó, ya no había más tierra que incorporar, ya había que hacer otros cambios de raíz, ¿no? Pero bueno. Obviamente que en esta coyuntura que estamos viendo, va a haber grandes ganadores. Ustedes recuerden que quienes llevaron adelante la independencia de América Latina, y esto no me canso de repetir, fueron estas élites criollas ilustradas y ricas en su mayoría. Recuerden, Simón Bolívar, una de las personas más ricas de Venezuela, por dar un caso. Las élites que después obviamente continuaron en el gobierno, no solamente van a tener el poder político, sino que también van a tener el poder económico. Y es aquí donde aparecen grandes hacendados, grandes comerciantes, que a su vez, grandes terratenientes, que a su vez también eran los gobernantes. Entonces ahí tenemos como un doble comando, podemos decirlo, o esta idea de que la gente o los dueños de las tierras que se beneficiaban con la exportación de las materias primas, a su vez eran quienes gobernaban también. Entonces, obviamente que no van a estar disconformes con esta situación, sino que van a estar a gusto o van a favorecer, podemos decir, este modelo económico en el cual se beneficiaban algunos pocos, quienes eran efectivamente los dueños de las tierras. Y esto va a ser un problema que hasta el día de hoy la Argentina, toda América Latina la tiene, otros países incluso más que Argentina, y es la excesiva concentración de tierras en muy pocas manos. Pero excesiva, burda, de millones de hectáreas en muy pocas manos, cuando hay gente que no tiene nada. Obviamente que esta situación se gestó durante esta época, durante todo el siglo XIX, y hoy en día ya es prácticamente medio que irreversible, ¿no? Hacer un reparto, una reforma. Durante toda esta etapa, primero mitad del siglo XIX, vamos a ver que las tierras van a concentrarse cada vez más en pocas manos, mediante las conquistas en territorio indígena, mediante una serie de reformas de corte liberal, hasta esta fecha, o piensen, por ejemplo, en los pueblos indígenas, que no conocen o no conocían, al menos en esta etapa, el concepto de propiedad privada, y de repente con todos estos cambios que vamos a ver, que el liberalismo político, que las libertades, que los derechos o el derecho a la propiedad privada, que es algo tan importante, de repente se dieron cuenta de que sus tierras no le pertenecían. Lo mismo también con la iglesia, muchas tierras la iglesia tuvo que venderla, tierra que fue acumulando durante la etapa colonial, y así se fue produciendo esta concentración que nosotros vamos a ver. Fíjense que este cuadro es muy interesante, es un cuadro actual, pero bien va a reflejar todo lo que pasó durante esta etapa, porque, insisto, durante el siglo XIX es que se produjo esta concentración masiva de tierras. Fíjense que lo que está en rojo es el 1% más grande de los terratenientes, es decir, el 1% de la población maneja, por ejemplo en Perú, el 77% de las tierras. Algo totalmente irrisorio. Fíjense que en Argentina tenemos una gran concentración
donde el 1% maneja casi el 36%. Es mucho, pero no se llegan a estos niveles. Fíjense en Perú, Chile y Paraguay. ¿Qué hacer con esto, no? O sea, son literalmente los dueños de los países. Toda esta situación se fue gestando durante el siglo XIX y hoy en día básicamente son los dueños del país. El poder político queda muy atado de manos a la hora de llevar adelante políticas económicas que atenten contra estos sectores. Y ya lo vieron, piensen por ejemplo en Argentina hace 12 años, por ahí fue todo el conflicto que se armó con el campo, que no digo que esté ni bien ni mal, pero sí que afectaba intereses y se armó todo un revuelo, ¿no? O sea, todos los paros y todos los conflictos que surgieron, justamente porque se afectaba a una parte de este porcentaje. Entonces, es muy difícil en la actualidad que se pueda revertir, lamentablemente, esta situación que, vuelvo a insistir, se fue gestando durante esta etapa. Así que esto es algo que no solo le va a servir como futuros profesores, sino también como ciudadanos. Así que bien. Dentro de este contexto, ¿qué va a pasar? Cada región va a tratar de seguir exportando materias primas, las históricas de la colonia, o ver qué cosa nueva podemos vender, vamos a decir, pero siempre hablando de materias primas. Fíjense que tenemos ahí algunos nuevos cultivos, cereales, vid, cacao, café, cosas que ya se hacían acá, o sea, no era nada nuevo. Fíjense, el caso de Perú por ahí es muy interesante porque se va a comenzar a exportar el guano, es decir, los desechos de las gaviotas, ya que era un poderoso fertilizante utilizado en los suelos de Europa y de Norteamérica. Ustedes saben que Perú, bueno, tiene las costas sobre el Océano Pacífico y hay muchas islitas, muchas porciones de tierra donde las gaviotas van y hacen sus necesidades. Y ahí ha sido que esos desechos tienen sirven como poderosos fertilizantes y directamente Perú comenzó a exportarlo, o sea, exportaba caca, por así decirlo, ¿no? Entonces, piensen o tomen idea, lo que me interesa es que tomen dimensión de qué simple era, incipiente era la actividad comercial, ¿no? O sea, no estamos hablando de industria, de valor agregado, de desarrollo tecnológico, no, o sea, era bueno. La naturaleza o Dios, pongan el nombre que quieran, nos dio esto, nos otorgó esto, bueno, vamos a aprovecharlo. Y encima de eso, solamente lo aprovechaban muy poquitos. El resto, bueno, trataba de sobrevivir como podía. Y lo mismo, bueno, un poco para hablar de acá del Río de la Plata, que además del cuero también se podía exportar a veces la carne salada, el charque, sobre todo se exportaba mucho a Brasil, que todavía contaba con esclavos, y el cebo, obviamente, sobre todo para hacer velas, como para aprovechar un poco la vaca. Fíjense o piensen que durante esta época lo que se exportaba era el cuero y a su vez el cebo y en menor medida el charque. Después el resto de la carne no se exportaba, no había frigorífico. Entonces la carne directamente se tiraba, o sea, se comía, se tiraba, era lo más. Hoy que un kilo de asado está a 500 pesos, bueno, en esta época te lo regalaban prácticamente. Así que bueno, épocas. Y bien, y por último, bueno, así que esto como para terminar lo que es la economía, para cerrar, que en México y Perú, que recuerdan fueron las zonas más ricas de la colonia, sobre todo las minas de Potosí y el Alto Perú, volvieron a extraer después de 300 años, todavía tenían riquezas, pero no a los mismos niveles que anteriormente. Sobre todo por falta de innovación tecnológica. Ya las técnicas conocidas para la extracción de minerales no servían o no alcanzaban a satisfacer la demanda. Pero bueno, en resumen, para terminar
en esta caracterización de la economía, piensen siempre en la apertura comercial y el libre comercio, en el rol importantísimo que va a tener Gran Bretaña y en cómo fueron todas las economías de América Latina durante esta etapa exportadoras de materias primas con balanza de pagos desfavorables. ¿Por qué? Por la excesiva importación de productos. Esos serían así los ejes principales de esta caracterización económica. Y por último, el último tema que vamos a ver son algunos cambios sociales, es decir, por ahí yo algo les hablaba de la clase pasada de cómo había que transformar a súbditos de una colonia en ciudadanos de una república, ¿no? Y eso era lo que iba a costar, sobre todo porque la gente estaba muy acostumbrada a hacer cosas por costumbre, es decir, el derecho consuetudinario, se le dice, es algo que se hace por costumbre, que está legitimado por la costumbre. Entonces todas estas ideas de república, ciudadanía, voto, representación electoral, igualdad ante la ley, eran cosas bastante nuevas, novedosas y que no siempre tuvo mucha cabida. Por eso es que, como dice acá, el principal desafío de las jóvenes naciones era reducir las diferencias entre la igualdad teórica y la igualdad real de los ciudadanos. Porque obviamente, al día de hoy pasa esto, ¿no? Pero de repente, al decretarse la igualdad ante la ley, blancos, negros, indígenas, mestizos, mulatos, pongan el nombre que quieran, pasaron a ser iguales y con todo el impacto cultural que esto generó, ¿no? Que podía generar y que obviamente no va a ser así de un día para el otro, no es que se aceptó de un día para el otro. Pero fíjense que campesinos, esclavos, indígenas adquirieron su libertad y tuvieron que dejar de pagar tributos. ¿Se acuerdan de allá hace bastante tiempo cuando se instaló la encomienda, la mita, el yanaconazgo, todas estas formas de trabajo mediante las cuales los indígenas le pagaban tributo al rey? Bueno, quedaron suprimidas.